Isaías capítulo 10. Vamos a considerar todo el capítulo. Después vamos a dar la explicación de este capítulo, como todas las noches. Y cuando subamos a YouTube, allá se sube la explicación con el título que sea acorde a esa explicación. Y después se sube la lectura. La lectura sí tiene el libro de Isaías capítulo 10. Siempre estamos subiendo de esa manera. Entonces, si tú estás viendo este video, vas a ver únicamente la lectura en YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, estás viendo únicamente la lectura. Vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante. Isaías 10, versículo 1 en adelante. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación preferida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lobo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amad como Arfat y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado con toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. A la luz de Israel será por fuego y a su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán. En él los
en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá a Dios fuerte, porque porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Rama tembló, Gaba de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la esperanza del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Leímos los 34 versículos, del capítulo 10 de Isaías capítulo 10. Aquí es una consecución. Nombra prácticamente todo el libro de Isaías, así como empieza, así lleva el consecutivo. ¿Qué está nombrando? Lo que se resume en el versículo que resume toda la Biblia. No sé si se acuerdan cuál es ese versículo que resume toda la Biblia. Ese versículo resume cada capítulo que leemos de Isaías. Estamos leyendo exactamente lo mismo. Ese resumen aparece en dos partes. ¿Alguien se acuerda cuál es ese versículo que resume toda la Biblia? Isaías 6, ciertamente Isaías el capítulo 6. Pero hay un solo versículo que resume toda la Biblia. Entonces Isaías 6 es el capítulo que resume toda la Biblia. Pero el versículo, Isaías 53, 6. Ese es el versículo, ya lo escribieron, Isaías 53, 6.